historia clínica lo antecede, pero lo leemos y no lo hacemos. Es decir, ya nos llega con agudeza visual, nos llega con el interrogatorio, con la toma de la presión, con la exploración del segmento anterior, y van a ver que incluso en muchos servicios de retina, pasamos a la que sigue, no hay una lámpara de hendidura, hay solamente un oftalmoscopio indirecto y, bueno, en algunos como en la raza que es de alto flujo, sentaba a todos los pacientes y ahí vamos haciendo la revisión propia de la retina de una interconsulta. En este caso vamos a hacer como si el departamento hiciera todo, ¿no? Como el paciente que les llega a ustedes ahí en las campañas o en la consulta o de primera vez. La que sí. No, en una historia clínica, pues, por supuesto que la edad influye, porque no es lo mismo un prematuro con antecedentes de prematurez que una persona arriba de 55 años, de origen caucásico, que más nos va orientando a una degeneración macular relacionada a la edad, si es baja de visión, tomando en cuenta que la primera causa de baja visual oftalmológica en personas arriba de 55, 60 años, la catarata, pues, nos llevan a un servicio. El, la degeneración macular relacionada a la edad, ¿en mujeres o en hombres? La media es 5 veces mayor que la de un hombre. Con un cincel golpea a algún objeto extraño, dando a un cuerpo extraño intraocular, o si se trata de alguien que está en como un agricultor, un campesino, un pescador, quizás un ama de casa cuya función aparte era tener un hornillo, o sea, cocinar con leña, pues todo eso nos va orientando a determinadas patologías y en este caso, pues sería degeneración macular relacionada a la edad. La que sí, en cuanto a antecedentes heredofamiliares, genético, la degeneración macular relacionada a la edad, pero también el tema de la diabetes. El tema de la diabetes es un flagelo que se cree o se piensa, se sabe que en la actualidad no hay fuerza pública ni privada que contenga todos los que tienen retinopatía diabética o algún grado seguro, al ISSSTE, a los servicios de medicina, podremos ver que los pacientes llegan de forma tardía. Es decir, ese primero y segundo nivel, para llegar al tercer nivel, falta trabajar en prevención y en capacidades hospitalarias para poder contener a todos los pacientes. Y así es, en dicho, veamos, les hago en la atención quirúrgica, forma a tu mamá, Midori, pero incluso abren sábados y jornadas especiales para operar a esos pacientes. Y por si fuera poco, una gran cantidad, aunque la retinopatía diabética proliferativa no es exactamente simétrica, pues una gran cantidad de pacientes va saliendo de uno cuando ya tienes que entrar el otro. Entonces, es como si se duplicaran los pacientes.
por si no siempre hacemos una cirugía. Si ustedes analizan la estadística del desprendimiento de retina quirúrgico, 1 de cada 10 tienes que hacer 2 o más cirugías. Los diabéticos, como llegan tarde, pues si en el mejor de los casos le pusiste silicón, pues tienes que retirarlo y ese es otro turno quirúrgico. Bueno, todo eso es lo que vemos en la práctica. En cuanto a antecedentes personales patológicos, pues por supuesto, ¿no? Los ejes rectores se lo llevan hipertensión, diabetes y ¿por qué no? También pensar en cáncer por el tema de las metástasis coroideas. Recuerdan que veíamos que el flujo sanguíneo de la coroides es 4 veces mayor que el del riñón, pues es uno de los sitios favoritos para hacer metástasis, sobre todo de mama. Entonces, el que hagamos una anamnesis correcta nos va orientando. Las oclusiones vasculares venosas se relacionan directamente con hipertensión, con diabetes, por supuesto, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y bueno, los hábitos, el que incluso un paciente sea sedentario, pues puede eso favorecer. Antes quiero al de la cirugía, sobre todo del segmento anterior. Una cirugía de segmento anterior que se complica y que no se corrige de manera adecuada, como por ejemplo, la cápsula posterior, se incrementa 7 veces más la posibilidad de un desprendimiento de retina a corto y a largo plazo. Entonces, si hubo ruptura de cápsula posterior y no tuve la delicadeza de cortar ese vidrio, de que no queden bandas hacia incisiones y de preferencia ni bloqueando la pupila. Bueno, eso de hacer una buena vitrectomía y posteriormente llevar un seguimiento especial en ese paciente, dilatando pupila y haciendo una fundoscopía adecuada, mientras esa pupila está de un tamaño adecuado, porque el primer mes en el posquirúrgico ustedes van a tener una pupila normal, pero si ustedes siguen a ese paciente y se esperan 6 meses, 1 año, ya la pupila ya no es normal. Ya la rexis, si ese paciente, por ejemplo, tuvieron buena rexis, ruptura de cápsula posterior y pusieron el lente en sulcus, esa rexis se va a fibrosar y ya no les va a permitir hacer una buena fondoscopía, sobre todo si usan lente de 3 espejos. En ese caso está indicado los lentes gran angular, como bueno, hay muchos en el mercado, uno de ellos es el HR, para revisar la periferia. Entonces, antecedentes quirúrgicos o traumáticos son que sí. En cuanto al padecimiento actual, pues digo, vamos a ser muy redundantes, pues, pero el tiempo, la evolución, pues no es lo mismo tener, por literatura se dice, un diabético tipo 1, no lo revises los primeros 5 años de diagnóstico, a partir del 5.º año empieza a revisarlo. Ok, pero el diabético tipo 2, que muchas veces está subdiagnosticado, lo tienes que revisar al momento del diagnóstico. Y el paciente te va a decir, es que tengo 1 mes, pero realmente a lo mejor no tiene 1 mes. Incluso muchos de ellos llegan a nuestra consulta negando que son diabéticos. Entre mi anecdotario de 22 años, tengo el de 2 anestesiólogos, y créanme que no estoy burlándome del doctor Navarro, al menos no en este momento, ni peleando con él, y
anecdotario, dos anestesiólogos que me negaron ser diabéticos y que llegaron, uno de ellos. Entonces, por supuesto, cuando mandamos a hacer la hemoglobina glucosilada, todo estaba por los cielos. Pues si eso es en una persona educada, pues imaginémonos que no pueda pasar en personas que su condición socioeconómico, cultural, académica, etcétera, puede estar mucho menor, ¿no? En cuanto a signos y síntomas, pues bueno, el paciente lo primero que acude es, perdón, otro ejemplo en cuanto a tiempo de evolución, pues vienen siendo los traumatismos. Y de ellos, el que tenemos que tener especial cuidado es en los cuerpos extraños intraoculares. Ese tema es muy, muy importante. Hace poquito tuvimos uno, o el penúltimo, que el paciente, un joven, pariente mío, lejano, estaba en Nayarit de vacaciones y tiene todo el mecanismo de cuerpo extraño, pero no acude, perdón, acude a consulta el mismo día. Bueno, por azares del destino llega después de 24 horas con nosotros ya con endoftalmitis. El tiempo de evolución es muy importante para establecer pronóstico. En cuanto a signos y síntomas, bueno, el signo cardinal en la retina es la baja visual. Baja visual, pero no es el único. También llegan presentando escotomas, por ejemplo, si son los pacientes con desprendimiento de retina, miodesopsias, ese es básico, básico el tema de miodesopsias. ¿Por qué? Pues por lo que habíamos dicho, ¿no? Una gran cantidad de pacientes tienen desprendimiento de vítreo posterior. Y grado que 70% de la población, después de los 65, 70 años, va a tener desprendimiento de vítreo posterior. Entonces, todos los días, es lo que nos da de comer. Veo manchas y veo ratones y veo moscas y veo moscos, cucarachas, etc. Y tenemos y estamos obligados, no importa la edad, no importa si es miope, no importa si es hipermétrope, hemétrope, porque antes a nosotros nos educaron, si es hipermétrope, no lo dilates, ¿no? Hay que dilatarlos a todos. Me he encontrado a lo largo de mi vida lesiones predisponentes al desprendimiento de retina en pacientes hipermétropes. Entonces, las fotopsias es otro de los signos cardinales que nos debe alertar. La que sigue, sin duda que la agudeza visual es básica. Los que me han acompañado a campañas o ustedes mismos, y a veces que un residente se pone, hace las agudezas visuales, otro toma las autorrefracciones y han escuchado que me dicen, sobre todo allá en Hidalgo o en algunos otros lugares, cuando es masivo, que les digo, a los de 60 años y más, dilátenlos. Oiga, dilátenlos, pero que se puede bloquear el ángulo, que se le bloquea aquí. Aquí es el momento, aquí lo puedo corregir. Dilatamos y empiezan las sorpresas, ¿no? Es muy importante que sea bueno, que la semiología sea completa y que la exploración también, ¿no? Desde órbita, anexos, que nos puede dar información importante, los reflejos pupilares, para saber si es un problema de retina y o del nervio óptico, la que sigue. Parte es muy importante. Ese ratito les decía con tristeza, cuando yo trabajé en institución eh, privada y trabajé en institución pública, que no teníamos una lámpara de hendidura, que era, yo tenía que creer en lo que mi compañero veía, ¿verdad? Y lo digo con tristeza porque eso nos desfasa.
en la parte de la oftalmología. Y el segmento anterior nos ofrece mucha información. ¿Qué tipo de cirugía le hicieron? Si está complicada, si no está complicada, si hay algo que hacer en el segmento anterior. Yo les digo a mis fellows, cuando entran a operar retina, les digo, arregla primero el segmento. Y luego, y luego, y luego pasa atrás. También hay un aforismo en retina que se dice, ¿quieres hacer retina? Opera muy bien segmento. Opera, opera, opera. Me acuerdo que cuando yo entré a la residencia desde el R1, levanté la mano para hacer retina. Y me acuerdo que mi tutor me dijo, porque se dio cuenta que me fui pidiendo retina, 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 retina. Y los últimos 6 meses me dice, ya, no haga retina, vete a segmento. Porque alguien que hace bien segmento va a hacer retina. Hice la mitad de caso. Una parte me iba y otra se seguía viendo retina. Entonces, el segmento anterior, bueno, pues desde ver infiltrados, depósitos, eso nos puede orientar a algún tipo de patología del segmento posterior. No se diga el análisis del vitrio anterior. Acostúmbrense cuando tengan un paciente dilatado, enfóquense en el vitrio. ¿Qué información les va a dar? Si hay células, si hay pigmento. Casi pueden jurar, sin hacer una fundoscopía, que si encuentran células y pigmento en un paciente que refiere mala agudeza visual o un escotoma, tiene DR. Se van orientando. El sinéresis vítrea, con o sin sínquisis, eso es importante. De verdad, a ustedes mucho más que a mí, van a poner lentes trifocales. Ustedes más que a mí se van a enfrentar a los retos refractivos que conlleva una cirugía de catarata en un paciente operado de queratotomía radiada, LASIK, PRK. ¿Con qué equipo le hicieron el LASIK? Era de barrido, era de flying spot. ¿Y dónde está ese expediente? No, pues el médico ya lo... Aquí en México, por ley, si tu paciente tarda 5 años en volver a venir, lo tienes que desechar el expediente. Cuando te lo revisan, lo mandan a un archivo muerto y tienes que tener el archivo más el archivo muerto y hay que buscar. Bueno, menos mal que dependemos, que cada vez hay más tecnología y ustedes pueden aprovecharla. De hecho, me aviento un comercial, llegó el nuevo IOL Master 700 a la clínica y sí, les mide el ángulo capa y la queratometría total y bueno, aunque no tengan historia del paciente, lo pueden hacer. Pero lo ideal es tener la historia. Antes teníamos que tener la historia. Y esos retos ustedes se van a enfrentar más que nosotros. Pero sin descuidar las bases. El tema de la presión intraocular es muy importante. Recuerden que un paciente con presión alta tiene más posibilidades de... ¿Qué patología en retina va relacionada con la presión intraocular? Que no sea glaucoma. ¿Mande? Pues si llega hipotónico, pues sospechamos de un desprendimiento de retina o de un desprendimiento coroideo, sobre todo si tiene alguna cirugía de glaucoma hiperfiltrante, ¿verdad? Pero otra patología son las oclusiones vasculares venosas. No todas se relacionan con hipertensión, con diabetes, algunas de ellas con antecedentes de glaucoma. Específicamente, ¿no? Las oclusiones de rama venosa, las de vena central de retina. ¿A qué? Bueno, esto es lo que depósito retroquerático. Para darnos una idea de si puede haber alguna panuveitis.
pliegues de la membrana de retina que nos puede estar revelando hipotonía o edematización del epitelio que nos puede estar, dice que el ojo está hipertónico, ¿no? La que sigue, a muchos de ustedes les he dicho en quirófano, o algunos de ustedes, que deben de dejar el ojo en el momento mal hipotónico, precisamente para que al día siguiente no tengan y el paciente profunda nos hace pensar o que el paciente es miope o que el paciente tiene sospecha de luxación de cristalino, los traumas oculares cuando se acompañan de herida corneal, herida escleral, con un defecto en el iris, pues que nos puede hacer junto con una buena semiología, un buen interrogatorio en la ocular. Los miopes son para nosotros, tenemos que cuidarlos más. O sea, en la mente tenemos que cuidarlos más. En cirugía, en sus revisiones, ya al cirujano de retina nos pone a pensar. La que sí, bueno, las heterocromías nos puede hacer en cuerpos extraños, pero también en ocasiones una pupila dilatada postraumática, pues eso nos puede hacer pensar en daño en el esfínter del iris. La rubiosis iris, pues nos puede hacer pensar si hay diabetes o algún factor isquémico o la oclusión de vena central de la retina, que acuérdense que esa nos da rubiosis y que la oclusión de rama nos da hemorragia vítrea. Que sí, cristalino, esa parte es básica para nosotros. Si hay opacidades, ¿qué tipo de opacidades? Si hay subluxación o luxación o afaquia o pseudofaquia. Recuerden, afaquia o pseudofaquia incrementa las posibilidades de un desprendimiento de retina. ¿Qué hablábamos? Recuerden que con la edad se forman lagunas vítreas, las cuales aumentan la movilidad y ocasión a un desprendimiento vítreo. Esto es fisiológico. Esto es fisiológico. Recuerden que el vítreo tiene unas adherencias en la papila, en la mácula, en los vasos y en la base vítrea. Y de ellas, la base vítrea es la que tenemos que revisar con mayor puntualidad si hablamos en un examen de rutina, porque si hablamos de una sospecha de alguna alteración foveal y clínicamente no la podemos detectar, bueno, ahí está el OCT. La que sí. Pero les decía, hace ratito, los lentes trifocales nos pues, nos han evidenciado, porque es un lente muy especial que hace que las miodesopsias se potencialicen, se vean más. Entonces, esos pacientes que tienen un trifocal y no alcanzan el 20/20 y andan 20/30, 20/40, 20/50, lo operas del vitrio y 20/20. Entonces, ha sido un reto para nosotros tener un paciente que tiene lente trifocal, que su OCT está normal, pero que nada más ves esa sinéresis vítrea. La operas y mejora. El reto es adelantarnos, es decirle al paciente, señor, señora, porque cada vez son más jóvenes, decirle en la hoja de consentimiento informado, estoy viendo que usted tiene el vitrio cinerético, envejecido. Yo le puedo poner el lente, pero si usted no alcanza la visión óptima,
después se le tiene que hacer otra cirugía. Porque si no lo decimos, o la pago yo, o la paga él. Este juego no funciona mucho de pagar de este lado, lo tiene que pagar el paciente. Se los comento porque esto es algo que va a aparecer en las hojas de consentimiento informado en el futuro. Tonometría, pues bueno, se debe hacer antes de cualquier maniobra de exploración. La que sigue. La de hendidura y bueno, el lente de 3 espejos. El lente de 3 espejos es el lente más comúnmente usado en la residencia y cuando un oftalmólogo general egresa. ¿Por qué? Porque te permite hacer en un solo lente gonioscopía, ver la mácula, el nervio óptico de forma directa y bueno, tener la opción, me prestan las, es que no aguanto mucho tampoco estar sentado. Y bueno, gracias. Permite revisar la periferia. Es excelente el lente de 3 espejos en gente que no está operada y en pupilas grandes, ¿no? ¿Por qué? Te da estereopsis, iluminación, magnificación, facilidad. Bueno, revisas todo. Todo. Es el gol estándar de la primera revisión, ¿no? La que sigue, por supuesto, con la pupila dilatada, usando proparacaína o tetracaína, de preferencia metilcelulosa y colocar de forma adecuada el lente. La que sigue, lo que decíamos, un lente de 3 espejos tiene un lente central que de hecho es el más adecuado para fotocoagular la mácula, para los tratamientos maculares selectivos en pacientes con pupila, buena pupila, es el gol estándar. Trae un lente ecuatorial, el periférico y el gonioscopio. Que el gonioscopio, pues, incluso les puede servir para hacer unos tratamientos con láser de glaucoma. Ahora ya hay lentes especiales, pues, pero en un solo lente pueden tener todo. La que sigue, en el lente central, esas son las estructuras que vemos. La que sigue, la retina ecuatorial, pues buscamos lesiones predisponentes al desprendimiento de retina. La que sigue, y en el lente más periférico, la base vítrea. La que sigue. Confundoscopio, que hay muchos en el mercado. Los más recomendados son de la marca Volk o de la marca Ocular. Tienen un gran ángulo de visión, te proporcionan incluso hasta 110, 130 grados, basculando el lente, el paciente cooperando. Y no se diga si tienes la ayuda de alguien que te indente, pues prácticamente puedes ver todo. Tiene el inconveniente que se trata de una imagen invertida. Ahorita hablaremos de ese tema. Es muy útil para fotocoagular porque no necesitas estar moviéndole el ojo al paciente, pues es muy útil. Especialmente recalcar, ojos con pupila pequeña. Anteriormente, cuando llegué a trabajar en instituciones donde no tenían lentes gran angular, pues había que hacer pupiloplastías, ¿no? O poner retractores de iris para lograr una buena pupila. Con esto no tenemos ningún problema en operar pupilas pequeñas. El gas, vemos a través del gas, para los que han visto al doctor Chapa hacer retinopexias neumáticas, él coloca gas y luego fotocoagula. Pues es gracias a este lente. Si no, no se podría. Eso lo hacíamos mucho en instituciones públicas donde teníamos tantos DRs. Imagínense que llegaran 10, 12 DRs por día y sin turno quirúrgico, pues a hacer retinopexias neumáticas, a más no poder. Y tiene la cualidad que magnifica el diámetro del disparo. Es decir, si ustedes ponen 200 micras,
En realidad van a dar 400 micras. La que sigue, no así con el lente de 3 espejos. El oftalmoscopio directo es útil sobre todo en campañas porque es increíblemente fácil diagnosticar una catarata. Es increíblemente fácil. Entonces, en lugares de detección masiva, que me acuerdo que una vez la mamá de Midori y yo, ahí pregúntale a tu mami, 2003, noviembre, no se me olvida, nos pusieron a ver 550 pacientes. A tu mamá, a la doctora Mireya, que en paz descanse, y a mí. Todo el día y toda la noche nos la pasamos operando ahí tu mamá y yo. Entonces es muy útil. Pero pensé que ya era lo máximo que iba a haber, otra vez 750 y una vez eran 1000 indígenas. Entonces, este es una herramienta muy útil. La imagen es real, tiene una magnificación de 15x y bueno, la profundidad de campo. Ya casi no se utiliza, sin embargo, yo sí le recomendaría que lo usaran, sobre todo en campañas, forma parte de un kit importante. Es muy fácil diagnosticar catarata. El oftalmoscopio indirecto, a diferencia del directo, nos da estereopsis, una amplificación de 3x, un campo que va desde 37 a 40 grados. El lente que se utiliza más comúnmente no es el único, es el de 20 dioptrías. La que sí. También también se puede diagnosticar catarata con el oftalmoscopio indirecto, pero es más difícil. Se puede, pero es más difícil. El paciente se recomienda que sea sentado o acostado. Es más fácil acostado porque puede cooperar más. Y así hay lugares en entrenamiento en retina donde todo lo hacen acostado. La que sí, la lupa pues se sostiene con el pulgar y el índice. Es como si estuviéramos viendo a través de un tubo. Es lo primero que nos dicen nuestros profesores, ¿no? Como a través de un tubo. Tenemos estereopsis, pero se trata de una imagen invertida. La que sí. Esos son los tipos de lentes que hay. Hay gente que no tiene lupa y va a una caja de pruebas y con una caja de pruebas hace su lupa, ¿no? Y lo pueden hacer perfectamente bien. Hay otros que los hacen con celular. Los jóvenes, sobre todo ahí, lo hacen con celular. Sí, ¿por qué no? Económico. En realidad, ya las casas comerciales han bajado los costos. Toda la retina, sobre todo la periférica con indentación, si el paciente está en posición supina. La que sí. Y pueden ver cómo en el ejemplo de la derecha, del fondo de ojo, cómo la que sigue. La oftalmoscopía indirecta, la indentación se hace transpalpebral. Si la quisiéramos hacer de otra forma, pues hay que poner Ponti, sobre todo en los niños, ¿no? Los prematuros. La que sí. Es a dibujar lo que encontremos para ponerlo en el expediente. La que sí. Código Internacional de Colores. Este código es muy importante a decirnos retina aplicada, arterias retinianas, hemorragias perretinianas, intrarretinianas o subretinianas. Es retina desprendida o desgarros. ¿A que sí?
o rodeados son los vasos retinianos. La que sigue. Negro, pigmento retiniano, como pues edema retiniano, los exudados, ¿no? La que sí. Púrpura, neovascularización plana. Naranja, neovascularización elevada, como vienen siendo las proliferaciones fibrovasculares. Este es el código internacional, ¿no? La que sigue, por supuesto, debe de ir por cuadrantes. La que sigue. La que sigue. Especial atención para nosotros, pues viene siendo lo que habíamos platicado, ¿no? Los meridianos horizontales están los nervios ciliares posteriores largos. Tener especial cuidado con ellos al momento de fotocoagular y al momento de aplicar crío, que esta no sea muy severa. Incluso en los pacientes sensibles pueden utilizar fentanil. Hacerla para eso, por supuesto, la fotocoagulación debe de ser en una clínica, pues que sobre todo que mínimo tenga un carrito rojo y o la presencia de un anestesiólogo. ¿Por qué? Porque así es como pueden vender ustedes, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, usted conoce la cuánto se disminuye en poder. Más que en poder, en número de disparos aplicados por zona. Entonces, bajas el poder de 20 a 40 para que sea significativo, ya estás bajando un 10 hasta un 20%. Vamos a suponer que estás fotocoagulando con 200 y bajas 20 40, ya bajaste un 10-20%. Y aparte ahí en esa zona no le das tan tupido. De tal forma que si es un disparo sí, un disparo no, un disparo sí, un disparo no, hay un disparo sí, dos espacios no. Porque el paciente brinca. Y debo de decirle que lo que les decía que pueden vender es, le pueden decir, y señor, todos decimos, y duele la fotocoagulación y duele, hay pacientes más sensibles y entre más den sesión sobre sesión más sensible. Pues mire, señora, pues le puedo llamar a un anestesiólogo y que le ponga anestesia. ¿Y cuánto me va a reducir el dolor eso? Probablemente 50%. Entonces, ¿y eso cuesta más? Pues sí, tiene un costo extra. Ya pueden decir ustedes lo que digan, ¿no? 1000, 2000. Pero es una opción. Esta misma opción la pueden hacer válida a ustedes que en el futuro van a hacer cirugía refractiva. En la clínica tenemos un concepto. Si ponemos Ponti y casi siempre el varón hace esto, ay, ay. Y ya, dependiendo de eso, tenemos le decimos shot. Un shot. Sencillo, dice el doctor Navarro, sencillo. Porque luego los duerme y luego el paciente no coopera. Entonces, si ya lo ve muy grande y muy llorón, doble. Entonces le pone Fenta y Mida. Y ya. Entonces, son estrategias que, obvio, solamente en clínicas, ¿eh? En clínicas. Y esto yo lo intento hacer en el consultorio, me estoy exponiendo. ¿Qué sigue? Entonces, identificar las venas vorticosas, pues lo que hemos hablado, ¿no? De la anatomía. Obviamente, si están dando fotocoagulación o están, bueno, no se diga dando fotocoagulación, con un lente invertido, aguas con la mácula, ¿eh? La tienen que tener muy identificada, muy identificada.
y estar concentrados en lo que están haciendo. Localizar las venas vorticosas, las arterias, por el tema de la mácula. De preferencia no darle a las arterias, porque hay pacientes que de por sí traen mala circulación y ustedes le fotocoagulan la arteria. Los nervios ciliares largos, la que sigue, miren cómo van. Pedacito. El que tenemos que respetar. Es un pedacito. No pasa nada si ahí no damos fotocoagulación incluso. Pero si nos vamos y decimos, ¿a qué llorón? Sí, no. Topografía del desprendimiento de retina. Vamos a ver. Antes del mismo lado. Cuadrantes del mismo lado. Ya tenemos la ley de Kirchhoff. La que sigue. DRs inferiores más alto de un lado. Pues ya sabemos, desde que vemos eso, en una exploración ya sabemos dónde está el regma, aunque no lo veamos. En quirófano me entiendo con él. Ya sé dónde buscarlo. Si yo, DR cuadrantes superiores casi total, juren lo que está a las 12. Júrenlo. Sí, esto no tiene mucho. Sí que digo, qué bárbaro esto. Caímos del cielo, los retinólogos. No tiene mucho. La que sigue, DR simétrico en cuadrantes inferiores. La que sigue, DR superior con zonas más abolsadas que otras. La que sigue, DR inferior muy abolsado. ¿Lo vieron dónde estaba? Arriba. Estaba arriba. Estaba arriba. Entonces, este paciente, ustedes bloquean el regma con crío y le ponen un elemento indentador o si se la avientan ni una burbujita de gas, con eso puede pegar. ¿De acuerdo? La que sigue. Entonces, por eso es muy importante la semiología que hagan. Porque el dibujo que hagan, porque eso ya va orientando. ¿Qué tan exacto es esto? 90%, imagínense. 90%. Nos da las herramientas para que cuando ustedes estén en quirófano operando, sea mucho más fácil. Agujero macular puede presentarse cuando ustedes tengan un paciente con agujero macular y este agujero macular sea crónico. Dentro del speech, ustedes deben de decir, señor, señora, idealmente opérese. Oiga, cotoma absoluto se va a volver relativo, no va a mejorar, pero disminuye las posibilidades de un DR. Al menos decirlo. O escribirlo en el expediente. La que sí. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Lo de Zoom a las 7. Se la solfatió. Ya me está escribiendo, no, le voy a hablar. Los buenos días. Sigo batallando con la computadora. Bueno, perdón, ¿alguien me estaba haciendo alguna pregunta? ¿Qué pasó, Alex? Que con la fotocoagulación ha pasado que Conviene un diabético empezar por los meridianos inferiores, por la posibilidad de que pueda sangrar y a futuro no veas esos meridianos. Por eso siempre hay que iniciar ahí. Pero no, los más dolorosos son los de las... me ha pasado, digamos, los más de 3 y de 5-3. Bueno, nomás tener precaución de bajar la intensidad, el poder. Más.
Y ahora voy con sus hermanos mayores. Entonces, mañana clase con Guillermo, ¿verdad? Ábalos. Y el examen es a las 8. Hacemos el examen a las 8. De los 4 temas que vimos previos. No incluye este tema de hoy. Anatomía, fisiología, embriología. Anatomía quirúrgica. Anatomía quirúrgica.